Quinto, no importa el siglo, ¿qué importa un siglo? ¿Qué importa el tiempo? Los gigantes subieron, no subieron, realmente los gigantes lo que hicieron fue ir allá, al Olimpo, a matar a los dioses griegos. Pero no pudieron, además no los mataron porque los griegos necesitaban a quien adorar. Los griegos que tenían tantos dioses, los griegos que adoraban a muchos dioses, de hecho tenían un dios que no conocían por si de pronto fallaba uno de ellos. Los dioses griegos del siglo V, los más adorados. Y obviamente esos dioses, pues, ¿para qué? ¿Para qué iban a atacar a los gigantes? ¿Para qué los iban a matar? Si igual iban a necesitar a quién adorar. El panteón era el templo de los dioses. Eso lo conocimos por Esquilo, un poeta griego. Prometeo era el dios del fuego, padre de la civilización, hermano de Atlas, hijo de Zeus. Los griegos adoraban tantos dioses, pero los dioses de los griegos eran similares a ellos, la misma imagen, inteligencia y belleza. Nadie más podía darle tanta hermosura a un dios como los griegos. Ellos consideraban que los dioses, para ellos, entre más inteligentes, más bellos. Dijo un sabio griego, si los caballos dibujarían a sus dioses como caballos, así de sencillo. Nosotros conocemos de la civilización griega gracias a Roma, porque Roma lo que hizo fue copiarse de la civilización griega y traer esa misma civilización. Y decir, ellos tienen dioses, ¿por qué nosotros no vamos a tener dioses? Por eso nosotros alcanzamos a conocer algo de la civilización griega. Grecia era inmensa, Grecia era un estado inmenso, grande, más de 700 ciudades tan grandes como un país. Cada arroyo, cada valle, todo era una divinidad, ellos adoraban absolutamente todos. Y por supuesto cada divinidad, Dios, el dios de los mares, Poseidón. Artemisa era la diosa protectora de la juventud. Ella era quien decidía sobre la virtud de las doncellas. Es elegante. La historia de los griegos, la vida de los griegos, la hilaban las moiras. Las moiras eran 3 mujeres que hilaban y tejían, iban tejiendo el destino de cada griego. Era algo inminente. Y por supuesto Zeus, el gobernador de todo, ese Zeus, ese dios Zeus, que con un rayo ¡fua! Podía quitarle la vida a un impío, o con un despertar a un bueno. Ese era el dios Zeus. Lo que quiere decir que la vida de los griegos se mantenía de ritual en ritual. Atenea era la diosa del arte y de la guerra, porque para los griegos la guerra, la misma guerra, era un arte. Por eso preparaban con tanta hermosura, con tanta dedicación la guerra, al igual que le dedicaban el amor a la poesía, lo mismo lo hacían para la guerra. Esa Atenea de ébano y marfil que se señoreaba en el panteón, en el teatro de Atenas, la belleza, la majestuosa. Y entre tantos territorios que tenía Grecia, el valle de Delfos. Y allí en el valle de Delfos
El oráculo. El oráculo. El oráculo que visualizó el futuro, la vida, visualizó todo lo que podía ocurrir con Grecia, sus profesores, sus profetas, desde la medicina, la ciencia, la filosofía, la matemática, el teatro. Todo lo hacían con majestuosidad. ¿Quién no aprende de los griegos? El oráculo era una estatua. Que hablaba en otro idioma. Y por supuesto tenía que traducir una pitonisa para poder entender lo que decía la estatua. Olimpia, la ciudad de oro y marfil, dedicada al dios Zeus, dedicada exclusivamente para los atletas, donde venían infinidad de atletas de todos lados de las islas griegas, de Roma, a competir para darle tributo al dios Zeus. Dicen que se adoraba tanto el deporte que se guardaba el sudor de los atletas porque eso traía infinidad de virtudes. El dios Apolo también tenía un oráculo, pero ese oráculo solamente lo entendían los profetas. Profetas quiere decir elegido de Dios, el que puede traducir. Y por supuesto, todo el mundo iba a buscar el oráculo de Apolo. Dicen que un rey le preguntó al oráculo, ¿debo ir a la guerra? Y el oráculo le respondió, si vas a la guerra, destruirás un gran reino. Y el rey fue a la guerra y su reino fue destruido. Apolo, el atleta cantante, se enamoró de la princesa de Troya, Casandra. Y eso hizo que hubiera una guerra por más de 10 años. Una guerra que situó a todos los griegos para poder destruir a Troya. Y por supuesto robarse a Casandra. Pero fue difícil esa guerra, hasta que nació una gran idea, una idea que hoy en día pueden manejar o han manejado políticos, personas, etc. El caballo de Troya. Y fingieron que habían perdido esta guerra y dejaron un gran caballo. Así que los troyanos dijeron, se fueron los griegos, se fueron los griegos. Hicieron un gran festín y metieron el caballo a Troya, porque pensaron que era un trofeo que los griegos le habían dejado. Después de que durmieron cansados, casi a la madrugada, Ulises, también llamado Odiseo, abrió la puerta del caballo y salieron los griegos y destruyeron Troya. Apolo era uno de los dioses más aplomados, más serios, dado la belleza, a la virtud y a la disciplina. Pero había otro dios que era totalmente diferente, que aprovechaba los 3 meses que Apolo se iba de Delfos para él armar sus fiestas, sus rumbas. Ese dios era Dionisio, también conocido por los romanos como Baco, el dios Dionisios, que no conocía límites, armaba al desespero la fiesta, la rumba, porque era el dios de las cosechas, del vino, del éxtasis. Ese éxtasis que es como cuando el alma abandona el cuerpo. Ese éxtasis que es como un ribotril. Ese mismo éxtasis era el vino de Dionisios. Dionisios y sus fiestas y sus carnavales y sus festivales del vino
mucho teatro. Para los griegos no existía el infierno, el purgatorio, todo ese montón de cosas en el cielo. Para los griegos existía algo más allá de la muerte. Era un mundo subterráneo, allá en el fondo de la tierra prácticamente. Cuando moría un griego le ponían monedas en la boca o en los ojos. No está muy claro el tema. Pero lo despachaban de esa forma, porque tenía que ir al Hades. Era algo así como un infierno, el Hades. Allá lo esperaba Cerbero, un perro de 3 cabezas, que si no estaba bien muerto, él se encargaba de despedazarlo y devorarlo para poderlo pasar. Si estaba muerto, Cerbero lo dejaba pasar. Pero tenía que caminar hasta la orilla de un tenebroso río. Ahí estaba un barquero que se llamaba Caronte, que lo conducía al otro lado. Pero ese viaje no era gratis, tenía que darle las monedas. Por eso cuando morían los griegos les ponían moneditas en la boca o en los ojos, para poderle pagar a Caronte el paso al otro lado. Y allá cuando llegaban al otro lado, si eran o si habían sido violentos, los llevaban a un punto violento en donde eran tratados con violencia. A eso se le llamaba Tártaro. Todo esto me lo contó el viejo Homero, ese viejo ciego griego que andaba de pueblo en pueblo contando historias, porque muchas veces viajó hacia la muerte y regresó para contarnos la Odisea, para contarnos muchos viajes, para contarnos la Ilíada. Como Eurípides, Sófocles y Aristóteles, que contaban sus historias en esos teatros griegos. En el anfiteatro se reunían a contar y hacer representaciones artísticas mediante un coro al que llamaron ditirambo. Ahí empezó toda esta historia del teatro griego. Gracias, Facundo. Hola, hola, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a otra clase más de la Academia Richard Lee, Teatro Griego. Muy bien, como ya lo sabemos, nuestro teatro griego nace por allá en el siglo V, y el dios del teatro, al quien acudían para festejar la fiesta del vino, que era Dionisios, dio pie a muchas características del teatro. Pero dicen para ese tiempo que 2 hijas de Zeus, Talía, hija de Zeus, ninfa, musa del teatro, una de las grandes musas del teatro, siempre con su máscara de felicidad, de comedia, la comedia, y fue representada por la comedia. Ella tenía la máscara de la comedia. Pero también otra hija de Zeus, otra musa, doncella de la música, que se llamó Melpomene. Significativamente utilizaba la máscara de la tragedia. La tragedia, Melpomene. Talía, la comedia. Ahí nacen las primeras expresiones artísticas del teatro griego, gracias a las hijas de Zeus, Talía y Melpomene, esas 2 caritas que vemos allá en las entradas de los teatros, esas 2 caritas que representan el arte, la comedia y la tragedia. Ya sabemos cómo se llaman hoy, Talía y Melpomene. El teatro griego fue la inspiración para muchos maestros de aquel tiempo,
Recordemos que los griegos eran expertos en filosofía, medicina, ingeniería, crearon grandes ciudades. De hecho, los griegos crearon con el tiempo grandes teatros en donde podían acomodar 3.000, 4.000 personas. Ellos ensayaron todo el tiempo cómo perfeccionar. Le dieron tanta importancia como a la medicina, como a la matemática, como a la filosofía, le dieron tanta importancia a este arte, al arte que se llama teatro, porque encontraron que ellos podían manejar emociones, que podían llenar multitudes. ¿Y cómo llenamos esas multitudes? Pues a través de un teatro. Por supuesto, si era el siglo V, no había micrófonos, no había luces, no había cámaras, no había ninguna tecnología, había que proyectar la voz. Pero no solamente proyectar la voz, sino que había que trabajar algo que pudiera ser acústico. ¿Acústico para qué? Para que el último de la fila de allá, de un teatro al aire libre, que estuviera viendo el espectáculo, pudiera escuchar. Así que crearon grandes teatros, que han sido ejemplo para grandes construcciones de hoy en día a nivel mundial. Ya no hay que desgastarse. Vamos a hacer una concha acústica fácil, copiémonos de los griegos. Los griegos ya hicieron sus propios teatros. De hecho, los teatros romanos fueron copia de los griegos. De hecho, los grandes estadios romanos fueron copia de los griegos, los anfiteatros, porque ya los griegos habían realizado todo eso, ya habían hecho el trabajo, lo habían realizado, habían encontrado que existía algo que era la expresión corporal, la expresión facial, pero que a través de un espectáculo se movían emociones. ¿Emociones en donde? Allá, en todo lado. Podía un artista mover emociones. Y esas emociones podían mover el mundo, como Atlas, que fue condenado a cargar el mundo, el dios Atlas. Asimismo, ellos fueron descubriendo poco a poco este arte, pero no solamente lo fueron descubriendo, sino lo fueron perfeccionando. Ya no necesitaban la máscara de Thalía o de Melpomene. Ya dijeron, podemos hacerlo a través de nuestro propio rostro. Podemos sacar la alegría, la tristeza, la alegría, la tristeza. ¿Por qué? Porque pusieron todo su empeño en perfeccionar lo que estaban haciendo. Así que eso, los grandes teatros podían crear, pongamos la música allí, no nos da funcionamiento, pongamos la música allí. No, pongamos la música allí, pongamos la música aquí abajo. Y aquí vamos a hacer la orquesta en la arena, allá donde está la arena, ahí en el redondel, ahí va la orquesta. Orchesta. Y aquí arriba, donde vamos a hacer la escena, aquí arriba, donde vamos a hacer la escena, le vamos a llamar el escenario. Ellos lo inventaron, no hay nada que hacer, ellos ya lo habían hecho, se gastaron muchos años haciendo todo eso. Así como dedicaban tiempo a la medicina, a la matemática, allá por allá Pitágoras diciendo, vamos a hacer aquí un teorema, también habían grandes escritores dedicados a todo eso. Como Homero, ese ciego del que nos estaban contando en la historia pasada, que escribió la Ilíada, ese Homero que muchas veces viajó allá al Tártaro y regresó. Todas esas historias que parecen fábulas, que parecen mitología, que hoy en día nos dan gran enseñanza. Inspiración también para William Shakespeare, como Sueño de una noche de verano. El teatro griego así dio un avance a través de los años y a través de los siglos.
encontrando que, o descubriendo que podían mover muchas masas. ¿A través de qué? De las emociones. A través de las emociones podían mover masas allí. Si yo lloraba, si yo traía un dolor, podía ocurrir algo allá con el que estaba mirando. Podía mover emociones. Y los griegos dijeron, bingo, encontramos algo que puede mover masas, que puede mover emociones. ¿Por qué vemos teatro griego? Porque hay que saber dónde empezó todo esto. Nosotros como artistas tenemos derecho a saber dónde empezó todo esto. Si vamos más atrás, podemos decir que toda la vida hemos estado actuando. Según Shakespeare, todos somos actores y el mundo es un gran escenario. Según Shakespeare, todos nacemos actores. Entonces probablemente el teatro no nazca o las expresiones artísticas no nazcan a través del teatro griego. Pueden haber nacido años atrás, siglos atrás. Quizás desde las cavernas el hombre viene actuando para buscar cómo comunicarse, cómo hacerse entender con el otro que se encontraba quizás en una caverna ya con un mazo, tratando de entenderse. Ahí es el principio de la actuación. Teniendo claro todo esto, podemos decir que gracias a los griegos, el teatro llevó una gran connotación en la historia. El teatro se le dio la importancia. Copia que hizo Roma. ¿Por qué? Porque Roma entendió que se movían emociones, que se podían transmitir a través de un espectáculo infinidad de emociones. Esto fue el teatro griego. Espero que hayan aprendido algo más. No se les olvide pagarme, páguenme. Aquí abajo haga clic, me gusta, me encanta, esta página me encanta. Ese es el pago que yo pido. Así de sencillo. Visualizaciones, no es gratis. Recuerden que nada es gratis. Yo tampoco estoy trabajando gratis. Y ustedes como artistas tampoco pueden trabajar gratis. Chao, chao, chao. Nos vemos el próximo capítulo.